En la vida, lamentablemente, no podemos elegir las circunstancias, pero sí podemos decidir cómo afrontarlas y de cómo superar obstáculos. Y de eso hablaremos hoy, de cómo coger las piedras del camino y montarnos un castillo bien alto. Hoy, en Charlas con el Yogo, con Sergio Asenjo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy Bien. bien. ¿Qué es de tu vida? Cuéntanos. Pues bueno, pues ahora haciendo cositas. Acabo de sacarme el carnet de entrenador, el UEFA B. Ahora en mente, pues el próximo año a ver si podemos sacar también lo de porteros. Y bueno, participando en algún partido con Leyendas España. Ahora me voy en unos días también a Estados Unidos a jugar un torneo con el Villarreal. Y bueno, no dejando el fútbol de raíz. El veneno este no hay manera de, no hay manera de No, sacarlo. hombre, la verdad que ha sido mi vida, desde bien pequeño y oye, pues dejarlo de golpe es difícil y bueno, con estas cosillas que están saliendo, pues matamos el gusanillo. Cuéntanos un poco, para la gente que a lo mejor tiene esa imagen tuya, ¿no? De, pues obviamente, haberte visto con diferentes equipos de nivel en España, con la selección y tal. ¿Quién es Asenjo? O sea, ¿cómo te definirías a ti mismo? Bueno, una persona muy tranquila, muy familiar y bueno, que por fortuna he podido dedicarme a lo que más me gustaba de pequeño. Tuve la suerte de que personas en su día me dieron la oportunidad, que es lo más difícil, tenerla, y luego pues la aproveché y pude alargar mi carrera hasta los 35 años. Tú eres de Palencia, si no me equivoco. ¿Cómo empezaste a jugar? ¿El típico arranque en la escuela, en el equipo del cole? ¿Cómo fue? Enfrente del piso donde vivíamos de pequeño estaba el campo de San Juanillo. Asomarme un día y decía a mis padres que quería bajar. Sí, verdad que mis padres siempre estaban con un balón bajo el brazo, siempre pedía las camisetas de la selección, de tal. Y bueno, al probar me gustó, empecé de jugador, me acuerdo de lateral derecho y tal, pero bueno, no era, No. no era lo mío y bueno, un día el entrenador me dijo, bueno, pues prueba de portero y bueno, me sentí a gusto, me sentí cómodo y le dije a mis padres que me comprasen unos guantes, un pantalón largo y hasta hoy. ¿Y qué reacción hay en casa normalmente? Porque yo soy de familia futbolera, somos tres niños, los tres de fútbol a tope y tal, y ahí claro, pues todo el mundo, centrocampista creativo, delantero y tal. ¿Qué te pasa por la cabeza para decir, no, yo quiero guantes, pantalón largo, quiero ser portero? Porque en el momento cuando me puse en la portería sentí que estaba más a gusto que de jugador. No es que fuera ni mejor ni peor, sino que un niño con 5 o 6 años me sentía más a gusto ahí. Y bueno, mis padres lo aceptaron y oye, como te digo, unos guantes, un pantalón largo, de aquellas el campo era de tierra y venga, heridas van, heridas vienen y a curtirse. ¿Y crees que eso ahora, a la diferencia con el fútbol de formativo, ahora donde pues obviamente los campos tienen que ser de césped artificial, homologados con la ficha técnica de no sé qué, que eso pues afortunadamente pues mejora las condiciones, claro que sí. Ahora pues quizá también pues al principio fútbol 7, luego fútbol 11, tiene que haber una serie de cambios para que juegue todo el mundo. O sea, ¿crees que eso puede cambiar un poco la mentalidad de los chicos y chicas que empiezan a jugar? No, creo que tiene muchas más facilidades. Creo que sobre todo el terreno de juego es más propicio para mejorar en lo futbolístico. Entonces, bueno, creo que los entrenadores están más preparados en las categorías inferiores. Creo que ya se necesitan unos títulos para poder llevar a cabo y tener equipos y bueno, creo que todo eso ayuda a que la formación sea positiva y lleguen más jugadores a la élite. Entiendo que el equipo, ¿no?, o de los más potentes de la zona, ¿no?, Castilla y León, el Real Valladolid, obviamente el Pucela, pues es uno de ellos. ¿Cómo es ese tránsito, ¿no?, de jugar en el equipo, ¿no?, de tu barrio, de tu pueblo, para pasar al Real Valladolid? Es decir, ¿cómo es esa progresión y qué vieron en ti para llamar a tu puerta? Bueno, yo ya en el San Juanillo, es el equipo de mi barrio. Yo ya iba con la selección de Palencia, ya iba con la selección de Castilla y León. No es fácil, un portero de un equipo de barrio de Palencia que sea el portero de la selección de Castilla y León. Lo normal, Valladolid, Salamanca, Cultural. Bueno,
algo verían en mí, y ahí sí que es verdad que bueno, pues ya llamaron a la puerta pues varios equipos, pero bueno, mis padres consideraban que era muy, muy joven y el más cercano era el Valladolid. Entonces bueno, fui allí, probé unos días con ellos y bueno, me ficharon y bueno, a partir de ahí todo fue ya muy rápido. ¿Y la logística cómo era? O sea, ¿qué distancia había entre tu casa y el campo de entrenamiento? Media hora, 40 minutos. El primer año sí es verdad que fuimos, íbamos y veníamos después del colegio, me recogía un coche, me llevaba, entrábamos, pero bueno, se hacía duro en Palencia el invierno, llegar a las 10, 11 de la noche a casa, los estudios, se hacía complicado. Entonces ya el siguiente año pues mis padres hablaron con la residencia que sí que había la posibilidad de quedarme. Entonces ya me quedaba en la residencia de jugadores y todo más sencillo. ¿Vale? ¿Eso a qué edad? Eso al siguiente año, yo creo que firmé por Valladolid 14, pues tendría 15. Vale. Y a nivel de madurez, porque claro, la gente dice, no, sí, claro, vas a una residencia, te hacen la cama, te hacen la comida, no sé qué, tal, pero al final te estás despegando, ¿no?, de tu nido, y eso también a nivel de madurez entiendo que te ayuda también. Hombre, el hecho de no comer con tus padres, no cenar con tus padres, irte a la cama solo o con un compañero, hombre, hay que madurar porque bueno, si quieres, dando la oportunidad o el privilegio de estar en una residencia de jugadores como es en el Real Valladolid, pues yo quería aprovecharla. Entonces, bueno, hay que privarse de muchas cosas, son edades complicadas, pero bueno, yo siempre que podía los fines de semana, pues mi padre me recogía, podía pasar, si jugábamos los sábados, pues me iba el domingo a Palencia y el domingo por la noche me llevaba de nuevo. Entonces, bueno, yo lo recuerdo como una etapa preciosa, donde a día de hoy sigo teniendo amigos que se han convertido en mejores amigos. Claro. Y bueno, creo que fue una etapa de aprendizaje brutal y de madurez a marchas aceleradas. ¿Quiénes eran las joyas de la cantera blanquivioleta en tu época? No solamente en tu equipo, sino en toda la parte formativa. ¿Qué jugadores había ahí que realmente apuntaban buenas maneras? Bueno, cuando yo debuto, sale conmigo Jesús Rueda, sale Quique García, sale Asier. Bueno, éramos los que habíamos ido con la selección, estábamos en alguna convocatoria con la española y bueno, todos ellos tuvieron la oportunidad de debutar en el primer equipo y luego cada uno pues se buscó la vida en otros equipos. Debutas muy joven con el Valladolid, es decir que si 14, 15 años, ya a las 2, 3 temporadas y poco ya debutas. Quiero que nos expliques, para que la gente también entienda que cada uno tiene sus ritmos, ¿no? Pues hay gente que tarda más en debutar o en madurar, ya sea en el ámbito deportivo, en el ámbito de empresa, en el ámbito profesional. En tu caso fue como muy meteórico, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso y si te dio tiempo, ¿no?, a asimilar esos pasos que ibas dando con tanta celeridad? Creo que debuto en Copa del Rey con el primer equipo con 17 años, contra el Nasti de Tarragona, y ese año el Valladolid sube a Primera División. Estaba en segunda cuando yo debuto, sube a Primera División y yo ya llevo entrando con 16 algunos entrenamientos y con 17 era el tercer portero del primer equipo. Entonces, bueno, yo la oportunidad la veía más cerca. Era muy complicado. Estaba de portero Alberto, estaba de portero Jacobo, estaba de portero Butel. El año que yo debuto firman a Justo Villar, portero muy contrastado paraguayo. Pero bueno, yo tengo en mente que la oportunidad puede llegar. Entonces, bueno, no es fácil que un entrenador haga debutar a un portero con 18 años en Primera División. Y ahí es donde tengo que agradecerle de por vida a José Luis Mendilibar pues esa oportunidad. Luego ya pues yo la aproveché y jugué toda la temporada. ¿Qué consejos le das a la gente que está en una posición, digamos, que no le toca por madurez y por edad? Es decir, que siendo muy joven tienes cargos de responsabilidad. ¿Qué consejo le puedes dar para que realmente esa presión no te acabe comiendo? Porque yo me imagino que también a veces irías a la cama y dirías, ¿qué hago aquí? No, este no es mi sitio. ¿Cómo podemos ahí darle, ¿no?, empoderar a esos chavales? Respetando la profesión. Que hagan todo lo que esté en su mano para llegar, que aguanten esos momentos complicados donde ellos creen que a lo mejor pueden tener la oportunidad, pero no la tienen. Es un camino muy duro, muy difícil. Nadie te asegura que vas a vivir de esto, pero creo que poniendo toda la carne en el asador, respetando la presión como te he dicho, pues esa pequeña oportunidad te puede llegar y ya depende de ti que la aproveches. Hablas de Mendilibar. Claro, Mendilibar, me parece que el reconocimiento, ¿no?, ya más global le ha llegado ¿no?, casi tardío, ¿no?, porque él ha hecho trabajazos espectaculares tanto en Valladolid como en Eibar, o sea, ha hecho trabajos increíbles, pero como que los éxitos a nivel de títulos han llegado como más adelante en su carrera. ¿Cómo fue esa conversación con él en la que te dijo, juegas? Pues esto no lo he contado nunca.
te lo he contado nunca. Jugamos un domingo a las 5 contra el Villarreal. Y bueno, me llama, veníamos de perder en el Calderón, que había jugado Ludovic Butel, y me llama el sábado después del entrenamiento y bueno, siempre Mendy ha sido muy irónico y me dice, bueno, chaval, mañana vas a jugar, que sepas que no estás en tu mejor momento, así que sal y haz lo que puedas. Me fui a casa que no sabía si quería jugar o... Me fui a Palencia, me acuerdo, porque no nos concentraban, y me fui a Palencia y le dije a mis padres, oye, que mañana debuto en Primera División, pero mira lo que me ha dicho, no, tranquilo, que eso es para meterte ahí el dedo en la llaga, para que estés concentrado y tal. Y sí, mira, la que me salió perfecto. Fui a Palencia, se lo dije a mis tíos, estuve pasando la tarde con ellos, tal, y por la mañana concentración. Y sí, no lo recuerdo con muchos nervios. Vale. Recuerdo que yo me sentía preparado, que había peleado mucho por esa oportunidad y aparte en el Zorrilla, toda la gente de mi parte coreando mi nombre, pues fue un sueño porque salió todo rodado. ¿Y por qué crees que él utilizó esa técnica contigo? Es decir, ¿por qué crees que intentó de alguna manera jugar con esa ironía, ¿no? Meterte ese gusanillo? Me metía ¿Sí? mucha caña con el peso que está perfecto, con tal. Claro, un chaval, 17 años, y piensa que todo vale, y a veces no todo vale. Entonces, bueno, tengo la suerte de que me trató como a su propio hijo, me llevó por el camino correcto. Y gracias a él pues he podido tener esta carrera. Bueno, al final los líderes de las organizaciones siempre hablamos de que cada uno necesita un trato diferente, ¿no? A lo mejor si tú hubieras tenido otro carácter de ser una persona más indecisa o más inquieta, a lo mejor te hubiera transmitido otra tranquilidad, sin embargo ahí lo hizo así. Cuéntanos el año de debut en primera, porque una cosa es debutar, que está muy bien, que es pues, seguramente pues, el sueño de todo niño y niña que quiere llegar, pero luego llega la consolidación, ¿no? Es decir, cómo pasan los días y te vas ganando el respeto de la defensa, cómo notas que los centrales ya no te miran como, uy, a ver este chaval, a ver si nos la lía o no, y empiezan a confiar en ti. ¿Cómo vives tú también ese proceso como de reafirmarte, ¿no? Y de consolidarte en el primer nivel? A ver, yo me sentía muy querido en la plantilla. Era el pequeño, Alberto Marcos, Víctor, García Calvo, Iñaki Bea, Vivar Dorado... O sea, gente con un recorrido futbolístico terrible. Me sentía muy, muy respetado por ellos, muy querido. Pero bueno, luego hay que ponerte ahí, hay que mandar a García Calvo. Y me costaba, ¿vale? Y a veces le decía, José, tal, y me miraba así como un poco, tranquilo, chaval. Pero Bájale. bueno, todo es curtirse y ganarse el respeto de los compañeros, pero sí que eso lo tenía yo ya ganado, porque yo me sentía muy querido en la plantilla y bueno, creo que también el hecho de que me diera la oportunidad Mendilibar, pues también significa que la plantilla pues confiaba en el chaval que venía de la cantera. Antiguamente se suele decir, yo también las he vivido, que cuando llegabas desde abajo y tal, había que pagar ciertos peajes o novatadas o de alguna manera te hacían sentir también de que sí, estás aquí, pero no te olvides, ¿no? Que eres el último en llegar. ¿Recuerdas alguna así en concreto, alguna divertida o alguna fechoría que te hicieran pasar? Bueno, no había debutado todavía, me llevaron con 16 años a Austria. Y bueno, yo de aquellas tenía el pelo más largo y me acuerdo que estaba en la habitación, éramos habitaciones de 3, estábamos con Javi Baraja y con Pedro López y a las 3 4 de la mañana de una concentración de verano entraron toda la plantilla, me pusieron todo el pelo lleno de espaladrapo y todas las orejas con rayos Alil, la crema de calor. Claro, me pasé toda la noche en la ducha con el agua fría. En plan, esto no sale. Y nos obligaron a ir a desayunar con todo el pelo lleno de espaladrapo. Claro, luego pues, a cortar. Pero bueno, son cosas que se hacen a los chavales que suben de la cantera y bueno, pues lo recuerdo con mucho cariño, con un grandísimo momento que pasamos allí y oye, mira, pues queda en el recuerdo. Es como novatada, es algo como bueno, ¿no? O sea, pasar por esto, hay que pasar, pero quiere decir, ¿no? Que ya estoy en la... Yo creo que todos los chavales de la cantera quieren que se lo hagan. Correcto. Quieren que se lo hagan, quieren que los jugadores del equipo se lo hagan y sabíamos que tarde o temprano iba a llegar, no sabemos cuándo, pero los 4 o 5 chavales que íbamos a la concentración de Austria, pues pasamos por ello. ¿Cuánto tiempo estás ahí en la primera plantilla hasta que llega tu primer cambio profesional importante? Yo estoy con el Valladolid los dos años, 2 años de primera división, que nos salvamos los 2 años el último partido, el primero en Huelva y el segundo año en
contra el Betis y bueno, creo que fueron 2 años de un aprendizaje brutal. Con 18, 19 años jugarte el descenso, el último partido, los últimos 10 partidos, una agonía terrible, pues eso quieras que no te hace pues curtirte, vamos, en 1000 batallas. Y luego ya viene el paso a ese verano, pues viene el paso a Atlético de Madrid. Antes de ir a Atleti, hablabas ahora de trabajar bajo presión, ¿vale? Yo muchas veces, a los aficionados, que a la gente de aficionada al fútbol, pues muchas veces no entiende, dirá, no, yo si estuviera en esa situación, con lo que cobran, me comería el césped tal, y pues tú no entiendes que de domingo a domingo, estando en zona de descenso casi, la semana se hace muy larga, ¿no? Y hay que verse las caras al lunes con los jugadores con los que has estado el día antes y has perdido. Y sabes que la gente te aprieta. Tú encima eres de allí, ¿no? Porque al final tienes un componente extra de, ostras, de responsabilidad. No voy a ser yo, no el que sea partícipe de un descenso. A nivel de grupo, ¿cómo se trabaja eso? Es decir, la presión de saber que el rival el domingo te está esperando en la esquina porque sabe que estás mal y por otra parte intentar sacar el máximo rendimiento, una situación muy, muy complicada. ¿Cómo se trabaja eso a nivel grupal? Es que yo creo que se juntó 2 plantillas, los 2 años, con un nivel humano muy, muy alto. Sabíamos de nuestras limitaciones, no íbamos a pelear por otra cosa que no fuera no descender. Entonces lo teníamos asumido. Sabíamos que era una carrera de fondo y que nos podíamos llegar a la última jornada y jugarnosla. Entonces, como lo teníamos tan asumido, sabíamos dónde íbamos a estar y que teníamos que apechugar todos y bueno, también Mendy en eso pues un crack el tío porque nos motivaba, nos metía caña, luego lo que te digo, había 5 o 6 jugadores veteranos que ya las habían visto de todos los colores, eso también ayuda. Entonces, bueno, creo que se juntó 2 plantillas importantes que subimos a adelante. Y ahí el nivel de liderazgo también, ¿no? ¿Quién asumía el rol dentro del campo de líder? Muchas veces el líder, una cosa es llevar cinta de capitán, otra cosa es ser veterano, pero muchas veces hay líderes, hay silenciosos que de alguna manera predican con ejemplo. ¿Quién recuerdas tú con más cariño que te transmitiera pues un punto más de seguridad y de tranquilidad ahí en momentos tan complicados? Hombre, Alberto Marcos. Yo me acuerdo que habrá sido de los mejores capitanes que he tenido en mi carrera. Junto con Antonio López, Gavi, Bruno, creo que ha sido el que de verdad me ha manejado un poco pues con esa temprana edad. Entonces, bueno, creo que él sabía las teclas que había que tocar dentro de la plantilla para que cada uno diese el máximo. Y luego, además, pues rodeado de gente como García Calvo, como Víctor, como Vivar Dorado, Óscar Sánchez. Entonces, bueno, creo que el conjunto de jóvenes que estamos despuntando, más esa veteranía, creo que nos hizo pues salvarnos esos 2 años. Llega ese verano famoso y viene Atlético de Madrid, ¿vale? Yo me imagino a no solamente un futbolista, sino a cualquier profesional en su puesto de trabajo que está en una empresa que está muy bien, que se maneja casi como una empresa, digamos, familiar, porque al final todo el mundo conoce a todo el mundo, y te viene una multinacional y te dice, oye, te quiero fichar, ¿no?, a una temprana edad, aunque ya estás preparado y maduro. ¿Cómo es eso? Primer contacto cuando llega, ¿cómo se valora? ¿Lo hablas con tus padres? ¿Estás callado y tú solo lo manejas con la gente? ¿Cómo se vive eso? No, bueno, porque mi agente de aquellas era el que me tenía desde los 13, 14 años que llegué a Valladolid. Entonces, bueno, el trato era muy, muy cercano, muy familiar y tratamos el momento con naturalidad. O sea, en plan, había muchos rumores, muchas noticias, pero bueno, en verdad que el que más apostó de aquellas fue Atlético de Madrid. Me puso un proyecto encima de la mesa donde iba a ser su portero titular. A priori nadie te asegura nada, pero bueno, la apuesta era importante. Entonces, bueno, era un equipo que íbamos a jugar previa de Champions, eso también me llamaba un poco la atención. Un chaval de Valladolid que 2 años en primera división, poder jugar una previa de Champions y si con suerte jugar una fase de grupos, pues bueno, la verdad que fui con una ilusión terrible. De verdad que el paso es gigantesco. Yo venía de estar con mis amigos en Valladolid, de pasar los fines de semana con mis padres en Palencia. Entonces, de repente, pues con 20 años te ves en Madrid, en un club como el Atleti, pero también tuve la suerte de tener a gente como Antonio López o Raúl García, que ya veníamos de la sub-21 juntos, que me ayudaron un montón. Y el nivel de calidad, o sea, se nota tanto la diferencia de calidad, porque hay gente que dice, no, tal jugador, con un poco de suerte hubiera no sé qué, o tal otro, o sea, cuando uno llega ahí realmente se da cuenta, ostras, esto sí que sí. El primer día ya se nota. El primer día que jugué un reducido con Forlán, El Kun, Reyes, Maxi, Simao, dije, bueno, aquí estos tiran a meter gol, ¿sabes? Y entonces se nota
estás tocando lo máximo a nivel europeo. Entonces, para mí el Atleti fue un máster de vida, de profesión y de todo. Creo que le estoy muy agradecido porque bueno, sin haber podido demostrar mi mejor nivel, creo que sí que me hicieron saber a lo que me enfrentaba en mi carrera. Entonces, creo que me sirvió me empapé de tantas cosas en el club que me sirvió para utilizarlo en el futuro. Creo que fueron 5 millones de traspaso. O sea, ¿eso se consideraba un precio justo en ese momento? ¿El Valladolid se quedó contento con eso? Sí, creo que cedieron a Diego Costa. Uh-huh. Y sí, eran 5 y medio. Vale. Pero bueno, pagar ese precio de aquellas por un portero claro. de 20 años que viene de Valladolid, Sí. pues era un precio importante. Entonces, bueno, es verdad que yo venía de jugar en la sub-21 ya desde los 18 años y bueno, la verdad que muy agradecido tengo que estar por la oportunidad que me dieron, porque incluso a día de hoy muchos me dicen, mira, Senjo el del Atleti. Entonces, bueno, el haber pasado por esta casa lo llevas para toda la vida. ¿Qué tal con Quique Sánchez Flores? Porque, no sé, desde fuera la sensación que da es que es bastante diferente el estilo de gestión y liderazgo que el de Mendilibar, ¿no? Mendilibar se le ve como, esto desde fuera, Sí. se le ve como más extrovertido, ¿no? Y como más motivador, y Quique se le ve un pelín más analítico, o al menos eso parece desde fuera. ¿Notaste cambio ahí? ¿Cómo te hizo sentir desde el primer día? Con Quique es verdad que no tuvimos el mejor feeling, porque bueno, cada uno somos de una manera de ser. Quique también es más cerrado, yo también soy más tímido y bueno, la verdad que con él conseguimos la Europa League y tal, pero sí, verdad que me costó entendernos. Entonces, bueno, es lo que digo, un aprendizaje más. En mi carrera me he encontrado con un montón de entrenadores, con los cuales muchos sigo teniendo relación y con otros menos, pero bueno, es ley de vida. Y al final se trata de encontrar el mejor rendimiento, ¿no? Eso es. Y de ser lo suficientemente maduro e inteligente para encontrar esa frecuencia común. En Atlético de Madrid empiezas titular, decías que a priori ibas de titular, pero claro, eso es un papel. Luego hay que empezar la pretemporada y empiezas titular en Liga, empiezas titular en Champions y ahí sufres un primer revés, ¿no? ¿Recuerdas bien ese momento, esa primera lesión, los momentos previos? ¿Lo tienes fresco? Ese año yo me voy al Mundial Sub-20 de Egipto y juega Roberto y Roberto se lesiona y juega De Gea. Y se ve que ya a la vuelta pues es más complicado porque David lo había hecho muy bien, de la cantera, y oye, pues era difícil competir, pero bueno, es lo que yo había vivido en Valladolid, pues él lo está viviendo en el Atleti. Pero bueno, ese año la mala fortuna es que el último partido de Liga, antes de la final de la Europa League, me lesionó la rodilla en el Molinón. Entonces, bueno, lo que venía siendo un año impresionante a priori, pues acaba de la peor manera posible. Y uno está preparado porque las lesiones nunca llegan en buen momento. Cuando estás mal y te lesionas, pues es como, encima que estoy mal me lesiono. Cuando estás en buen momento y te lesionas, dices, ostras, ahora que estoy en el momento álgido de mi carrera me lesiono. Mentalmente, ese palo, ¿cómo se acepta? Es decir, ¿cómo dices tú, ¿y por qué me toca a mí, no? Ahora que estoy tan bien. ¿Cómo lo viviste eso? Es que tampoco sabía a lo que me enfrentaba, porque sí, yo vuelvo en el autobús, pero sí, tengo la rodilla hinchada, he notado un crujido, pero no sabía a lo que me enfrentaba. Entonces, cuando ya te dicen que es el cruzado y que 6-7 meses fuera, pues ya el mundo se te viene abajo. Entonces, bueno, siempre lo he tomado como una lucha personal, en plan, igual que compites cada semana por entrar en el once titular, pues tienes que competir por estar mejor cada semana y disfrutar esos pequeños logros que vas teniendo con la lesión. Entonces, bueno, siempre he sido de los las cosas pasan por algo. Y sacar siempre el lado positivo de las cosas. ¿Y en quién te apoyas ahí? Porque entiendo que ahí los fisios recuperadores pasan a ser psicólogos también, pasan a ser tu familia, estás mucho tiempo ahí, que si rompiendo adherencias, ganándole un grado, ¿no?, al giro de rodilla. Siempre me pongo la piel cuando se lesiona un jugador así, que la gente dice, está, pues con el dinero que ganan tal lesionado. Sí, pero cuando tú estás privado de ejercer tu profesión y lo que más te gusta, pues estás frustrado y no importa si juegas en regional o si juegas en la Champions. El trato que recibe un lesionado, ¿no? Porque cuando tú estás en activo o estás disponible, pues el entrenador te pregunta 3 veces cada entrenamiento cómo estás, no sé qué, has cenado bien, qué tal la familia, qué tal no sé qué. Cuando ya no estás disponible de alguna manera, pues eres alguien que no puede participar, ¿no? ¿Cómo se vive esa situación que tú no conocías antes? Los primeros 15 días, mensajes, llamadas, y a los 15 días desapareces. El fútbol no espera a nadie. Te tienes que agarrar tú de nuevo a ese tren, porque no o vuelves igual que antes o el fútbol no te va a esperar.
Entonces, bueno, momentos duros. Está claro que una lesión de tantos meses, ya no puedes participar en conversaciones con tus compañeros, entran al vestuario de cosas que han pasado, del caño que le ha tirado uno a otro, del gol, de tal, o de que... Entonces tú no puedes participar, entonces se hace duro. Entonces ahí es cuando entran, pues que muchos fisios o recuperadores o doctores de la noche a la mañana se convierten en tus mejores escuderos, vamos. Entonces, bueno, yo de aquella estoy con Madrid y me recuperé las 2 lesiones con Óscar Pitillas, que a día de hoy pues es uno de los mejores amigos que me ha dado el fútbol. Y bueno, pues es lo que digo, que de lo malo también sacas relaciones como yo he tenido con fisios del Atlético de Madrid o con el recuperador con Óscar, que son para toda la vida. ¿Y qué consejo das? Yo te pido consejos, pero desde tu punto de vista, ¿eh? Cada uno aquí para ver cómo lo vive, ¿no? Para alguien que está de alguna manera en situación difícil, ¿no? En su día a día, en su trabajo, en su profesión, que por lo que sea hay un proyecto en el que no puedo contar por lo que sea, o estoy lesionado por lo que sea, o incluso estoy disponible pero el míster no me da bola y estoy desconvocado 5 meses, que eso también puede ocurrir. ¿Cómo se lleva? O sea, ¿qué herramientas puede tener alguien para decir, busco microobjetivos que me mantengan vivo? Porque lo más sencillo es decir, oye, mira, ¿sabes qué? Me abandono aquí, que me finiquiten y me busco la vida en otro sitio. Eso es. Tener pequeños retos. Yo me acuerdo de celebrar que me quitaban una muleta. Y iba con mi novia, la que hoy es mi mujer, y digo, oye, vamos a cenar, Claro. que me han quitado una muleta, ¿sabes? En plan, oye, disfrutar del proceso. No puedo estar todo el día apenado, y porque yo, y porque a mí, y con el futuro que tenía, y encima en el Atlético de Madrid. Oye, las cosas pasan y hay que afrontarlas de la mejor manera posible, con sus malos momentos. Yo también he llorado mucho. Y oye, y una noticia mala y a los 6 meses otra mala. Oye, pues se llora, limpia la mente todo lo que puedas y a por ello y afrontarlo de la mejor manera y apoyarte siempre en tu familia, en tus amigos y en esos momentos donde parece que no mejoras. Pues una llamada siempre viene bien. Entonces, bueno, disfrutar el proceso. También consejo para los que están sanos y participan, que el que está fuera de combate también necesita, ¿eh? Que nunca sobra una llamada, que muchas veces nos olvidamos. El entorno, ¿no? de un deportista de élite, ¿es realmente tan importante o no? Porque la sensación que da es que, bueno, pues depende de qué jugador necesita estar rodeado, ¿no? Tener una familia, incluso algunos son padres y madres como muy pronto para consolidar, otros quizá necesitan otro tipo de, digamos, de relación con su entorno. ¿Es importante realmente el entorno? O sea, ¿puede marcar la diferencia en un jugador? Mira, yo cuando me pasó lo de la rodilla la primera vez, pues vi todo el esfuerzo que habían hecho mis padres, porque por llamarme a Valladolid, mi madre a veces sin dormir, mi madre trabajaba en un hotel sin dormir, cogerse el autobús y llevarme a jugar. Y oye, pues ahora me ha pasado esto, hay que tirar adelante y por ellos, por mi hermana que también me daba el de comer, mi hermana me saca 6 años, me daba de comer cuando yo era pequeño, porque mis padres trabajaban, tal, mi abuela, bueno, oye, pues por ellos, pues a luchar. Acabas de recuperarte. ¿Qué opciones hay? Atlético de Madrid te deja la opción de continuar la primera plantilla, se te dice, oye, Sergio, ¿sabes qué? Lo mejor quizá es salir cedido para coger minutos. ¿Tú estabas de alguna manera con ganas o estabas de alguna manera predispuesto a salir o decías, no, yo estoy aquí, porque si salgo de aquí luego a lo mejor volver es más complicado? ¿Cómo se plantea eso? Hay un problema en la recuperación que no va muy bien y yo veo que la rodilla no acaba de responder. Entonces, bueno, sale la opción de Málaga y bueno, yo lo veo con buenos ojos, en plan, aunque yo veo que a lo mejor la rodilla no la noto bien, y a lo mejor es tiempo, Sí. es competir, Escoger, sí. tampoco sabía muy bien, era la primera, pero bueno, cuando llego allí con Pellegrini, juego 4 o 5 partidos y la rodilla dice, en el Pizjuán, dice basta. Y una parte de mí asumía que podía volver a pasar. Vale. Yo ya a mis padres les dije que podía volver a pasar, que no me sentía al 100%. Y bueno, ahí así que dije, mira, ponérmelo bien, que quiero ser yo el de siempre. Y verdad que ahí hombre, la operación va perfecta, la recuperación va fenomenal, no como la primera, que hubo un montón de problemas, la rodilla se inflamaba, los fiebres, tal, bueno, fue complicado. Pero ya la segunda fue rodado y bueno, y ahí es cuando llega el momento de tomar la decisión. Yo renuevo por Atlético de Madrid y con 3 años más de contrato me llega la opción de Villarreal. El Villarreal acababa de ascender a primera y me llama Marcelino. Y ahí es la tesitura de me quedo en el Atleti con 3 años más de contrato o agarro esta oportunidad, que a lo mejor si no me sale bien es la última. Eso es.
pero me sentía muy preparado. Mentalmente, físicamente, había luchado mucho y bueno, y creía en ese proyecto. Entonces Marcelino, sin asegurarme nada, porque venía un portero como Juan Carlos de ascender a primera división, pero bueno, yo me sentía preparado para competir. Y el Cholo de aquella, la verdad que fue muy sincero conmigo. Mira, Sergio, si te quedas, te voy a dar la Copa del Rey y a luchar y a pelear, pero bueno, me dejó claro las intenciones. Entonces, bueno, yo me veía más preparado para jugar más partidos que no solo la Copa del Rey, y sobre todo me lo quería demostrar a mí mismo. Y tomé la decisión de irme y creo que la más acertada de toda mi carrera. Y antes de llegar ahí, cuando uno sale cedido a un equipo como el Málaga, que el Málaga, vale, es un equipo menor que Atlético de Madrid, pero es un equipo Pellegrini, con jugadores de nivel y con unas aspiraciones que luego se vio que realmente ese equipo lo podía dar, y de alguna manera no puede dar rendimiento por lesión. ¿Hay sentimiento como de responsabilidad con eso? Como de culpa, no sé si es la palabra, pero sí decir, ostras, he ido aquí, han apostado por mí, no he respondido, o no, oye, ha pasado una circunstancia y no puedo hacer nada. A ver, yo me sentía como... ¿cómo decirte? En deuda. Eso es. Sentía en deuda, pero por el hecho de que, oye, habían apostado por mí, venía de una lesión y habían confiado en mí, porque el equipo, oye, pues estaba pasando una mala racha, estábamos ahí cerca del descenso, y no poder estar al 100% y demostrar mi valía a toda una ciudad como Málaga y cómo me recibieron, pues me fui con más sabor de boca. Sí, es verdad que a los años volví ahí y el trato fue increíble. Fui con el Villarreal y el trato de empleados, de afición y tal, increíble. O sea, tengo un recuerdo. Para el poco tiempo que estuve, el recuerdo es maravilloso. Y después de eso, como decías antes de ir al Villarreal, pasas por las manos de Simeone, ¿no? Fíjate si ha llovido, que el tío sigue ahí, ¿no? Al pie del cañón del Atleti. ¿Qué rasgos distintivos podías ver en Simeone que no hubieras visto en otros entrenadores como Mendilibar o Pellegrini, que son entrenadores también de mucho nivel? ¿Había algo especial en él o crees que ha ido evolucionando con el tiempo? Mira, yo el día que presentan al Cholo recibimos un WhatsApp del delegado que nos tenemos que presentar no sé, el 26-27 de diciembre en el Calderón. Y claro, cuando llegamos allí ya hay 30.000 personas. Ole, Cholo Simeone. Ya el equipo dijo, aquí ha venido alguien importante. Entonces se veía ya, se transmitía que se podían hacer grandes cosas. Entonces, bueno, partiendo de que era una temporada complicada porque no estábamos bien, pues el Cholo hizo un equipo competitivo. Desde el primer partido en Málaga, el equipo súper junto, no sufrir, no encajar, y a partir de ahí ganar seguridad y ganar confianza, y acabamos consiguiendo la Europa League. Y la capacidad de un líder, a veces se dice siempre de si un líder nace o se hace, ¿no? Yo creo que puedes mejorar, ahora tú me dirás o no, pero hay algo ahí innato que es alguien que te sigue, ¿no? Un centrocampista como Simeone, que era un centrocampista, selección argentina, Lazio, Atlético de Madrid, o sea, hasta Inter de Milán, que te voy a decir, equipos muy potentes, pero no era ese jugador determinante que te metía los 2 goles que te ganaban el partido. Es decir, era otro tipo de liderazgo, seguramente con el ejemplo, ¿no? ¿Crees que ahí la parte de innata, la parte de nacer con eso, pesa más, ¿no? Que alguien que luego tiene que intentar aprender? Él ya transmitía, yo como jugador, lo que le he podido ver, pero como entrenador, en cuanto llegó al vestuario, ya transmitía un aura, un poderío, una seguridad, y eso se transmite al jugador. Entonces, cuando él llegó allí y nos dijo las 4 cosas que tenía que decir con esa seguridad, sabiendo que si lo hacíamos íbamos a salir de ese bache y tal, y además pasan las semanas y se cumple, claro, pues la piña se hace mucho más fuerte. Entonces, bueno, creo que voy a describir yo del Cholo, que lo que ha hecho es ensalzar a Atlético de Madrid a pelear con los mejores. Entonces, mientras esté, pues disfrutarle, porque creo que ha hecho a Atlético de Madrid mucho más grande. Yo siempre digo que los equipos grandes, se me entiende, grandes, con aspiraciones potentes y tal, lo principal en un entrenador es que cuando entre por la puerta los jugadores se pongan las orejas de punta, ¿no? Ya sea porque ha sido un entrenador que ha ganado mucho, o es un exjugador con mucho renombre, o que, como tú dices, que se junte todo eso y que el mensaje sea muy potente, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, tal entrenador que lo ha hecho muy bien en no sé qué equipo no tan grande y tal, luego replicar eso en una plantilla, ¿no? Donde ese mensaje no llega tan profundo, quizás es más complicado. Hablabas de Villarreal, donde, a diferencia de ese paso por el Málaga, sí que tú decías, soy el de antes o parecido al de antes. ¿Qué es lo que a ti te seduce para ir a Villarreal, que es un recién ascendido,
que a pesar de que el proyecto pues promete ser potente, pero es una incógnita porque acaba de subir, no sabes cómo va a funcionar, no sé si juego o no juego. Marcelino tampoco le he tenido, no sé exactamente si realmente me está diciendo que confía en mí o que a Juan Carlos le ha dicho también que va a ser el principal. No sé, ¿qué te seduce del proyecto Villarreal? Ya antes de final Atlético de Madrid, pues el Zaragoza de Marcelino se interesó en mi fichaje. Pasa que creo que de aquella estaban en segunda y yo estaba en primera y bueno, pues no tomé la decisión de ahora que he ganado un puesto en primera división, quiero disfrutarlo. Entonces bueno, yo sabía que como portero le podía interesar y al recibir esa llamada me dijo que iban a hacer una plantilla competitiva que... Bueno, yo no conocía de aquellas a Fernando Roch ni a Llaneza, pero bueno, sabía que se trabajaba muy bien. Hablé con Godín y me dijo, no lo dudes, vete, vas a disfrutar. Hablé con Gaby, que tuvo a Marcelino, te va a exigir, te va a poner perfecto, Fino. hazle caso y te va a llevar al mayor nivel que puedas dar, seguro. Y así fue, así fue. Sí, verdad que fue entrar allí en Villarreal y caer de pie. O sea, sentir que el club estaba hecho para mí. Lo que yo necesitaba a lo mejor mentalmente o de tranquilidad o de olvidar un poco todo lo que he vivido esos años atrás, los sentí ahí. Entonces, bueno, creo que fueron 9 años increíbles. ¿Tan exigente es? O sea, ¿tan al detalle va Marcelino con todo? Sí, con todo y creo que es la clave. Es que hoy en día el fútbol, el más mínimo detalle te hace perder un partido y una clasificación europea o un descenso o poder ir a la selección. Entonces, bueno, yo creo que el trato con él siempre fue exquisito, con nuestros más y nuestros menos. Y después de una relación tan larga, pues oye, cuando convives todos los días, pues es normal. Pero bueno, esta semana pasada he estado con él y le tengo que agradecer todo lo que hizo por mí, la oportunidad que me dio y sobre todo porque él siempre creyó que podía llegar a la selección, que trabajase y que podía llegar a la selección y que debía llegar a la selección. Y bueno, pues le hice caso y tuve esa oportunidad. La sensación de que es un entrenador que exprime o que no exprimir no es la palabra, sino que saca el mejor rendimiento, que el jugador alguna vez a lo mejor dice, ¿sabes? Vas a casa y dices, no te quiero ver ni en pintura, pero sabes que tú estás rindiendo más. O sea, sabes que te está sacando lo mejor, ¿no? Y eso para un futbolista te revalorizas, puede llegar a la selección, puede llegar mejor contrato. Cuando voy a renovar no es lo mismo renovar si estoy al 90% que si estoy al 100%. Entonces creo que al final un jugador, a pesar de que te apriete mucho, valoras, ¿no? Esa mejoría. La figura del portero es una figura que tienes que, claro, convives con dos más, generalmente. Estáis juntos, el calentamiento estáis juntos, normalmente las concentraciones, salís a calentar, yo que estoy a pie de campo siempre los partidos, salís 10 minutos antes de calentar y el que no juega tiene que calentar al que juega y calientas y dices, te tengo que calentar bien porque tenemos que ganar, pero por otro lado me está sacando el sitio. ¿Esa relación cómo es? O sea, además con gente porteros que generalmente sois diferentes, ¿no? Porque convivís con esa situación de manera natural. ¿Cómo es esa relación durante tantos años y esa convivencia? Yo he tenido la suerte de siempre tener una relación buena con todos los compañeros que he tenido. De respeto, siempre intentando, oye, yo jugar por encima de ti, porque cuando jugaba yo sentía que me apretaban por detrás y cuando yo no jugaba me quería respetar a mí mismo y demostrar al entrenador que podía jugar yo. Pero he tenido una relación sana siempre, sana. He tenido muchos compañeros, muchos de ellos grandísimos amigos a día de hoy, pero es lo que tú dices, hay que saber llevarlo. Son muchas horas solos, un entrenador para nosotros, un entrenador que tiene que manejar la personalidad de 2-3 porteros en espacios muy cercanos. El área es muy pequeño, las caras se pueden malinterpretar muchas veces. Entonces, bueno, yo siempre he sido de los que consideraba que tenía que jugar yo, siempre. Porque eso me hacía no bajar los brazos. A lo mejor me ha penalizado en muchas cosas, pues puede ser. Pero creo que ese orgullo y amor propio lo he tenido desde pequeño y a lo mejor por eso me he recuperado de 4 cruzados, quién sabe. Pero bueno, sí es verdad que siempre desde el respeto al compañero. Yo a todos mis compañeros ahora mismo les puedo mirar a la cara y darle las manos. Entonces, bueno, creo que... Y lo que tú decías, el mundo de la portería es un mundo muy especial y precioso a la vez, pero bueno, hay que saber que no es fácil convivir. Bueno, y además yo creo que es más, consideras que juegas tú, pero porque voy a dar mi mejor nivel, no por sacar al otro del camino, es decir, no, o sea, no por eliminación, sino porque yo realmente estoy a buen nivel, creo que soy mejor. ¿Y la competencia más dura que has tenido? La competencia... que he tenido... Bueno, es compañerismo, pero o varias. Que tú recuerdes ahí. Hombre, yo me acuerdo...
Hombre, el hecho de competir con De Gea, competir con Courtois, competir con Areola, competir con Andrés Fernández. Claro, venía Andrés, que ahora a día de hoy es de mis mejores amigos del mundo del fútbol. Oye, pues es un tío que aprieta y aprieta de narices. Entrena todos los días. La temporada que ha hecho con 38 años en el Levante. Es un tío que aprieta y que como te relajes te ventila. Y a mí me quitó el puesto en su día en Villarreal. Luego lo recuperé yo y una relación sana. Sana, pero dura. Entonces, bueno, luego también con Rulli. Un portero contrastado. Has tenido faena, ¿eh? Entonces, bueno, grandísimos porteros, pero que a mí me han hecho mejor. Y tú sientes, por ejemplo, ahora hablo de porteros, pero también hablo de otros ámbitos, de ambiente profesional, laboral, que tú, de alguna manera, tienes que potenciar tus virtudes con respecto a otros. Es decir, que muchas veces tienes otro portero, tienes a Courtois, que mide 2 metros, ¿de acuerdo? Y dices, vale, tú eres un bigardo, eres grande, pero no mides 2 metros, es decir, ahí no puedo competir. ¿De alguna manera potenciar las virtudes que tienes tú y el otro no? O sea, en un portero, ¿eso se piensa o no? Sí, claro, cada portero tiene sus características. Y a día de hoy, incluso muchos entrenadores porteros hacen ejercicios diferentes para el tipo de portero que eres. Ajá. Yo me acuerdo con Javi García, el entrenador de porteros de Emery, que había ejercicios para Rulli, una forma de parar. Para mí, una forma de parar. Y para Philippe Jorgensen, diferentes. Entonces, él veía dónde podíamos mejorar cada uno y intentar mejorarlo. Entonces, bueno, creo que se está llevando el mundo de la portería tan al detalle que yo creo que los porteros han pegado un salto muy importante. De hecho, le escuchaba a Remiro a Moyá, hace, no sé, 3 o 4 años, una entrevista que me gustó mucho, que decía que el portero ha pasado de ser un elemento reactivo a un elemento proactivo. Es decir, has pasado de a ver lo que me llega, que lo tengo que parar, a vigilancias allí, distancia de lateral con central, la presión no sé qué, ojo el saque de banda, no solamente parar, sino intentar que no ocurran minimizar riesgos y que no ocurran situaciones de peligro. Obviamente creo que es la posición del campo que más ha evolucionado, claramente, ya no puedes ni siquiera darle el balón de saque de banda y cogerla, y en esa evolución se están viendo porteros de alto nivel. Ahora mismo, de los que hay, ¿cuáles son los que te molan más, los que tú dices, ostras, estos son los top? Bueno, a mí me gusta mucho Courtois, como no, creo que ha hecho un temporadón. Una pena la lesión, que le cortó un poco porque estaba a un nivel espectacular. Pero bueno, creo que Raya está rindiendo a un nivel brutal. Creo que ahora vienen chavales como Joan García o Leo Román, que están rindiendo a un nivel muy, muy alto. Y siempre me ha gustado mucho Alisson, portero del Liverpool. Lo pude ver en persona, jugar contra él a Roma. Y luego también con el Liverpool, y siempre me ha gustado ese perfil de portero. Me parecía muy bueno. Muy bien. Y se dice que los porteros, a veces un poco de pedrada, ¿no? Es decir, que a veces los porteros... No, pues hay algunos, por ejemplo, me fijo en Ederson, ¿no? Manchester City, y es el típico portero que yo pienso, ostras, te puede ganar una eliminatoria y te puede perder la eliminatoria, una salida, no sé qué o tal. ¿Cómo yo puedo coger mis emociones y sacarlas del partido? Porque un delantero, si fallas 2 y la tercera la enchufas, sales en el diario al día siguiente, ¿no? Pero un portero, me fallas una y me paras 3, la que te queda es la que has fallado, ¿no? ¿Eso se puede trabajar mentalmente? Yo creo que la sobreexcitación del portero hay que controlarla. Vale. Creo que no hay que querer hacer más de lo que tienes que hacer. Entonces, muchas veces yo pecaba de querer hacer más. Entonces, claro, cuando tú juegas excitado, pues puedes cometer el error de salir a destiempo. O en una jugada que no toca, pues... Entonces, bueno, yo siempre he intentado hablarme mucho internamente en los partidos y relajar, respirar. A veces me decían, es que parece que no haces nada, o que ya, pero digo, otros porteros para competir necesitan estar activos. Yo necesitaba estar tranquilo. Entonces muchos entrenadores no lo entendían. Entonces Javi que me decía, venga, pero manda, pero venga y habla y tal. Y yo, así es que no me sale, es que me cuesta, me cuesta. Entonces, bueno, creo que cada uno tiene que encontrar ese tándem entre tranquilidad y excitación
para que su rendimiento no se vea afectado. El punto de activación óptimo, ¿no? Que además cada uno siempre tiene el suyo, y me parece a mí, yo tengo un compañero en Dazón que es Frank Guillén, que dice, yo quiero porteros aburridos, decía, ¿no? O sea, yo no quiero porteros espectaculares, yo quiero porteros aburridos en el sentido de sobrios, ¿no? Sí. De sólidos, y que no se me pierda ese punto de equilibrio. ¿Qué delanteros tú decías, hoy toca dentista? Durante tu carrera, que han sido muchos y muy buenos, alguno especial y alguno que la gente piense, ostras, pues igual no me parecía tanto, pero tú decías, ostras, ahí me enfrento a este, cuidado. Yo siempre lo recuerdo, ¿eh? Mi primera visita al Bernabéu, Raúl González Blanco me regateó en el área pequeña. O sea, yo me tiré y me la rebañó, lo que hacía siempre, todos lo sabíamos, pero siempre lo hacía. Y dije, bienvenido a Primera División, bienvenido a la élite. Entonces, ahí me di cuenta de a lo que me tocaba enfrentarme. Y bueno, creo que Eto'o, me acuerdo que unos movimientos, Villa, luego, como no, Messi, Cristiano, que extraterrestres, pero sí, yo creo que me he enfrentado, me acuerdo uno que me sorprendió muchísimo, Edin Dzeko. Jugamos contra la Roma, nos metió un hat-trick en media hora en Europa League, les metía de todos los colores. Y claro, son delanteros que yo los veía por televisión, pero luego en directo te sorprendían mucho más. Entonces, bueno, creo que un orgullo haberme enfrentado a los mejores delanteros del mundo, y bueno, siempre con el recuerdo oye, de que alguna le he parado, alguna. ¿Y alguno así que le tuvieras comida la moral? O sea, ahora hablamos obviamente, ha pasado la carrera, alguno que tú dijeras, ostras, este es muy bueno, pero no, siento que le tengo ahí, le como la tostada. Yo me acuerdo un partido en el Bernabéu contra Cristiano. No sé si tuvo 3 o 4, y de eso que estás inspirado y te dan en la oreja y se van, o una salida y eliges un lado y aciertas. Y me acuerdo que me cogí así de los pelos como diciendo, vale ya, basta, ¿sabes? ¿no? Vale ya. Que sí, que luego me ha metido un montón de goles. Pero bueno, me acuerdo ese partido porque, bueno, fue un bonito duelo de delantero-portero, y sobre todo, ¿qué delantero? Ahí en Villarreal son 8 o 9 temporadas con títulos europeos de por medio, con entrenadores pues de alto nivel también. Cuando uno ya, o sea, al principio tienes un par de lesiones así duras, pero son un poco en el inicio de tu carrera, por tanto te da tiempo, ¿no?, como a reconstruirte y a crecer y a mostrar tu nivel más maduro. Cuando te llega además una en Villarreal, yo ese partido recuerdo que estaba comentando y le dije, jolín, además hay una que es que no, o sea, no es ningún movimiento especialmente traumático, ¿no? Hay una que es la tercera, que me lo hago con uno de mis mejores amigos, que es Raúl García, que lo hago por no hacerle daño a él. Saltamos en el primer palo y por no pisarle, hacerle daño. Esa es. Yo, claro, mueves caigo con todo el peso, y claro, ahí era imposible que muscularmente nada me protegiera. Yo lo hice para no hacerle daño, y al final, bueno, pasó lo que pasó. Y ahí sí es verdad que noté que era muy grave. Vale. Es la única de las 4 donde yo noté que era muy grave. Que a lo mejor me había hecho más de la cuenta. ¿Y lo notaste porque ya te conocías? Sí, claro. ¿O porque realmente...? Porque el gesto lo que yo sentí fue horroroso. Fue horroroso. Entonces ahí en la ambulancia, cuando me llevan, ya dije, ojalá que solo sea cruzado. O sea, digo, ¿dónde hay que firmar? Y tuve la suerte que solo fue cruzado. Pero la verdad que la sensación fue desagradable. Y a día de hoy pues ha sido la más dura de recuperarme. Fueron casi 11 meses, con un refuerzo lateral, con lo que conlleva eso doblarlo, y meses para doblarlo. Pero bueno, ese año, por eso siempre decimos que siempre hay que sacar el lado positivo. Después de todo ese esfuerzo, vuelvo a jugar cuartos de final de Europa League en Leverkusen. Al fin de semana siguiente juego contra el Barça en casa. Debuto con la selección en verano. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos los brazos y hasta aquí hemos llegado, o lo peleamos de nuevo? Pues había que pelearlo otra vez. Entonces, bueno, ese año, dentro de que empezó horrible, acabó como cualquier futbolista español quiere acabar, que es debutando con la selección absoluta. Y además como que no sabes en qué esquina, ¿no?, está el premio. Pero claro, si no llegas a la esquina, seguro que no está, ¿no? Me parece que esa es la reflexión más importante. Yo siempre... A mi familia sobre todo les he dicho que el día que yo sintiera que no era el de siempre,
que no me iba a arrastrar. En plan, si yo veo que puedo seguir compitiendo y que las rodillas me respetan, los codos, claro, no son solo las rodillas. Claro, somos porteros, muchas caídas y bueno, pero siempre hablamos del tema de, oye, hasta que me respeten, yo quiero seguir compitiendo. Y así fue. Lo malo que me llegó la cuarta y ahí sí que me frenó de golpe porque ahí estaba en la selección, estaba Zamora de la Liga, era pues casi de mis mejores temporadas en primera división y me llega el momento de la izquierda, la que nunca me había pasado nada, en un gesto que ni me explico cómo sucedió, en un remate que creo que fue de Benzema, rebota en Víctor Ruiz y yo intento impulsarme 2 veces y ahí noto como que me rompo el gemelo. Y digo, bueno, me he roto el gemelo. Pero bueno, sigo un poco jugando 2-3 minutos y centra Marcelo, intento salir y ahí noto que la rodilla no responde. Y ahí ya me asusté un poquillo, pero bueno, otra pelea más. Como nunca me había enfrentado a la izquierda, pues otra conversación con la familia, lo voy a intentar, vamos a por ello y si de aquí a 5, 6, 7, 8 meses vuelvo a ser el mismo, pues a competir. Y en clave selección, o sea, cuando tú llegas, estamos hablando de la era ya post... ¿no? Pues Casillas, Valderreina, ¿no? Digamos que, claro, es que ahí, claro, muy difícil, por no decir prácticamente imposible, porque además se juntaron ahí, pues no sé si eran 3 de los mejores, 2 de los mejores 4 o 5 seguro, y no sé si 3 de los mejores 10 o 12 del momento. Claro, llega en un momento que te coge maduro, pero, ostras, cuidado porque ahora sí que se abre un espacio ahí, ¿no? ¿Con quién competías ahí y cómo llegó esa Yo me acuerdo que la primera convocatoria con Del Bosque iba con Casillas, portero del Madrid, y dejé a portero del United. Y dije, claro, yo vengo de Villarreal, con todo el respeto del mundo, pero dices, estás compitiendo contra los porteros de grandes equipos que pelean por ganarlo todo. Y luego otra convocatoria con Reina, otra convocatoria con... Entonces dices, cuesta, pero es lo que decimos. Me lo curré mucho. Hice buenos años en Villarreal y la verdad que tuve la suerte de que Del Bosque y Lopetegui pues me dieron esa oportunidad. Y después de la cuarta en Villarreal que te coge ya, ostras, que a veces lo que decíamos antes, ¿no? Y de hecho, el tema de las lesiones lo recuerdo, por ejemplo, con Chimi Ávila ocurrido y con varios más, que rompes un cruzado. Obviamente los movimientos de portero son muy agresivos, pero son diferentes, ¿no? Muchas veces por querer protegerla, ¿no? La que te has hecho daño, cargas un poco más en la otra y puede ocurrir. No sé si eso tiene algo de científico o no, ir a la otra. Pues puede ser porque cuando tú te estás recuperando de una lesión de cruzado, inconscientemente fuerzas más la pierna sana. Por eso ahí vienen roturas de isquios, muchos se rompen el cruzado recuperándose de una, se rompen el de la otra. Eso es así porque tú siempre que te duele algo te proteges. Entonces, bueno, ahí tuve yo no sé si el reto de decir, ahora a la izquierda, o sea, ahora tengo las dos, entonces cambia el chip, protege las dos igual y a ti adelante. Vale, y con la cuarta, claro, yo pienso, ostras, además recuerdo haber puesto algo, no sé si algún tuit o así hace con la cuarta y digo, hostia, claro, esto es caerse, levantar, y hay un momento ya en que a lo mejor la cabeza te dice, oye, mira, basta, ¿no? Ya no solamente también porque de alguna manera sufre todo el mundo cuando tú te estás recuperando, o sea, no solamente eres tú, que es mucho, sino también pues está sufriendo pues la familia, no sé qué y tal, y de otra parte dices, la recuperación no es la misma con 18 años que con 30 y algo, o sea, cuando te rompes ese día contra el Madrid, por la cabeza te pasa, uy, se me acerca el final de la carrera en el corto o medio plazo, o es únicamente, oye, a por la siguiente y que sea lo que Dios quiera. Es que nunca he pensado que la lesión de rodilla me iba a retirar. Siempre, como ha sido como una carrera llena de obstáculos, ha sido pues uno más. Vamos a por ello y oye, vamos a afrontarlo como se debe, desde el respeto a una lesión tan grave como es el ligamento cruzado anterior, pero nunca por mi mente se pasaba oye, no me quiero ni recuperar ya, o sea, hasta aquí. Ha sido bonito, lo he disfrutado, porque creo que la izquierda eran con 27 años. Entonces dije, hombre, creo que tengo una edad que si me recupero, pues puedo seguir rindiendo. Y así fue. Lo que sí tenía muy claro desde siempre, que me quería retirar porque yo quisiera, no porque una lesión de rodilla
me tuviera que dar una rueda de prensa y decir hasta aquí porque no puedo competir. Entonces, el orgullo de decir me quiero recuperar y me quiero recuperar bien. Entonces, yo creo que ha sido también la clave de salir adelante, ha sido pues, que mentalmente siempre he mirado al futuro con la ilusión de seguir jugando. Que seas tú quien toma la decisión, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, y además, ¿de qué te quedas de tu carrera? O sea, al final tienes ahí ascenso con el Pucela, debut con el equipo, bueno, no sé si de tus amores, pero sí el primero, ¿no? Digamos, potente en el que estás, títulos europeos con el Atlético de Madrid, selección española, has jugado Champions, o sea, ¿con qué te quedas de todo eso? Pues me quedo con haber respetado tanto la profesión, con haber quitado tantas piedras del camino para disfrutar de este mundo tan bonito que es el mundo del fútbol y en especial de la portería. Y bueno, con 34 o 35 años, mentalmente dije, es momento de cerrar el círculo. Ha sido precioso, he disfrutado muchísimo, las lesiones me han enseñado otra parte del fútbol que no se ve. Y a otra cosa. Muy bien. Y ahora para cerrar, Sergio, la verdad es que llevamos una hora y me está pasando volando. Te preguntaría mil cosas, pero no nos da tiempo, quizá otro día. Quiero que nos dejes algo. Siempre a los invitados les pido que nos dejen pues alguna frase, algún libro, alguna película que les haya inspirado, yo qué sé, pues en un momento difícil o incluso hoy en día, algo que a ti te haya marcado realmente y que quieras compartir con nosotros. Mira, yo teníamos en el vestuario del Villarreal una foto de, no sé si era de cuando el Villarreal llegó a Champions, la primera vez a las semifinales contra el Inter, y había, creo que ponía el resultado y tal, y ponía arriba, el que día a día no mejora deja de ser bueno. Entonces, ese ha sido un lema que yo me he intentado llevar siempre conmigo, en plan, ya estés bien o estés mal, que el día de mañana sea mejor que el de hoy. Entonces, creo que me lo tenías siempre bien grabado eso para no bajar los brazos nunca. Una enseñanza espectacular y una mentalidad fantástica. Pues nada, es que ha sido un gustazo. Gracias por dar tu testimonio. Sobre todo, creo que a mí lo que me queda es el rendimiento que has dado a los equipos en los que has estado con los compañeros contra los que has competido dentro del equipo. Una carrera espectacular y luego encima con la dificultad extra. Así que nada, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias a ti.